Bien, amados hermanos, vamos a empezar, ¿verdad? Con el mensaje de hoy. Y vamos a ir a Hebreos 8, versículo 7 hasta el 13. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Bendecimos tu nombre, te rogamos, Señor, que añada bendición a este mensaje de hoy. Que se quede en el corazón de nosotros, que aprendamos, Dios mío, esta enseñanza bíblica. Y te ruego por mí a fin de que me des sabiduría, Señor, y de nuevo para enseñar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy es Jehová, el Dios de pactos. Aleluya. Aleluya. Voy a comenzar hablando de que pueden sentarse, de que durante toda la historia Dios ha establecido con la humanidad 7 pactos. 7 pactos. Y lo vamos a comenzar a ver, ¿verdad? El primer pacto fue establecido en el huerto del Edén, el pacto edénico. Fue establecido por Dios con Adán y Eva. El hombre fue hecho, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Dios lo hizo. Y dice en Génesis 1:26 que Dios le dio a Adán la autoridad. Dios le dio la autoridad sobre toda la creación. Y le dijo: para que enseñoree sobre todos los animales, sobre todas las plantas, sobre todo lo creado. Enseñoree, quiere decir eso, tenga la autoridad, el poder sobre eso. Tú vas a ser el Señor de ahí, el administrador de todo eso. Aleluya. Entonces, Dios entrega el mundo a Adán y a Eva. Aquí Dios le entrega todo lo creado, el mundo entero, a Adán y a Eva, en este pacto. Y en Génesis 3:21 vemos entonces que Dios, después que ellos pecaron y ellos trataron de justificarse a sí mismos, cubriéndose ellos mismos su pecado, ¿con qué? Con hojas de higuera. El hombre solo nunca podrá justificarse. Ahí lo vemos, señores. Entonces Dios ratificó ese pacto cubriéndolo con una vestimenta. Hizo un sacrificio de animales. Porque el pecado tiene que ser justificado a través del sacrificio del inocente, un animal inocente. Pagar el precio con sangre del pecado. Y probablemente ustedes se preguntarán: ¿y por qué sería que Dios entonces no lo mató de una vez a ellos ahí mismo y acabó todo? Y después se hubiera ahorrado tiempo para no tener que acabar la humanidad entera. Gloria a Dios. Dios los restauró. Dios los perdonó. Acuérdense que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y es grande. Aleluya. Nosotros miramos que cuando Adán y Eva se dieron al pecado,
se rindieron al pecado, obedeciéndole a Satanás y desobedeciendo a Dios, le entregaron a Satanás todo el poder y la autoridad que Dios le había dado sobre la creación y el mundo. Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto, que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para orar y ayunar 40 días y 40 noches, para ser tentado por el diablo. Dice la Biblia allí que Satanás le dijo a Jesús, Lucas 4, 5 y 6, los reinos de este mundo me pertenecen a mí porque me han sido entregados. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva. Exacto. Y a quien quiera se lo doy, le dijo el diablo. Y a quien quiera se lo doy. Por lo tanto, te lo voy a dar a ti si tú postrado me adoras. ¿Entienden eso, hermano? Qué interesante, ¿verdad? La Biblia revela muchas cosas que están explícitas ahí mismo, pero uno tiene que, por eso que Jesús dijo que había que escudriñarla. Hay que escudriñar a ver qué quiere decir cada cosa y por qué está ahí escrita. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que Jesús, como agente de la creación, ¿verdad? El Dios Todopoderoso le da una señal en este pacto a Adán y Eva. Y la señal fue la vestimenta. Lo vistió porque ellos estaban desnudos. El pecado es símbolo de desnudez. Es importante la vestidura, porque por eso que en Apocalipsis también dice la Biblia que compre vestidura blanca de lino limpio y resplandeciente para que cubra tu vergüenza, para que cubra tu desnudez y no sea vista tu vergüenza. Gloria a Dios. Es importante la vestidura, hermano. Bien, ese es el primer pacto, aunque la Biblia no le dice pacto. Donde primeramente aparece la palabra pacto es con el pacto que Dios hizo con Noé. Sí, en el capítulo 8 de Génesis, versículos 20 y 22. Génesis 8 del 20 al 22. Si usted quiere anótelo, o vaya leyendo la Biblia junto conmigo. En este pacto, Dios le dijo a Noé, porque Noé voluntariamente hizo sacrificio a Dios. Él preparó un altar, dice ahí, en el capítulo 8, que él edificó un altar y hizo un holocausto a Dios, sacrificó animales. Y Dios le agradó el olor fragante, olor grato que recibió Dios. Y le dijo, voy a hacer un pacto contigo. No voy a destruir nunca más el mundo con agua. Y le dio una señal. La señal fue el arco iris. Veré el arco iris y me acordaré de ti. Dice el Señor en Génesis 8, 22 al 20 al 22, el pacto. Y Génesis 9, 12 al 17 le da la señal. La señal, el arco iris. Ese es el pacto con Noé. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el segundo pacto que Dios hizo con la humanidad. Después, Dios hace un pacto con Abraham también. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, que a la tierra que yo te voy a mostrar. Dice que él salió sin saber ni a dónde iba. Qué interesante, hermano, eso, ¿eh? Que Dios llame a uno y le diga, ven, que yo te voy a llevar a un lugar, pero no te dice a dónde está el lugar. No te dice. Y dice que lo llevó a la tierra de Canaán. Y él salió y llegó a la tierra de Canaán. Y Dios hizo un pacto con él allí. Se llama el pacto abrámico. Aleluya. Y esto lo encontramos en Génesis 15, del 1 al 21. Y la señal en Génesis 17, del 7 al 10. Porque Dios hace pacto y también te da una señal. Entonces, ¿cuál fue el pacto que hizo con Abraham? Él le prometió la tierra de Canaán. Dice, te voy a dar esta tierra a tu descendencia. Capítulo 15 de Génesis, del 1 al 21. Y dice, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero le dijo algo también, le dijo, pero ten presente que tu descendencia será esclava en un país extranjero por 400 años.
¿cuántos años es una generación? Según esta información que hay aquí, una generación son 100 años, porque él le dijo, a la cuarta generación yo lo visitaré, lo traeré, aleluya, y le daré la tierra del amorreo. Y dice, ¿verdad?, que Dios, además de esa tierra prometida, también le prometió un hijo a Abraham. Le dijo, te daré un hijo y tendrás una descendencia grande, como la arena del mar. Y le dijo esa señal, ¿verdad? Y le dijo esta señal. La señal que le dio fue, y circuncidará el prepucio tú y todos tus descendientes y todos tus empleados que están y lo han nacido en tu casa. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que que Abraham cogió, porque Dios le dijo, coge, y le ordenó los animales que quería para que le hiciera un holocausto, pero que él cogió sus animales y lo partió por mitad. Pero las aves no lo partió por mitad. Y dice, y la guindó, y eso estaba ahí. Y él estaba cuidando esas aves ahí, esa carne, para que no se la comieran las rapiñas. Hay aves que comen carne podrida, dañada. Esas aves no son rapiñas, sino son aves como el buitre, que lo que comen son cosas dañadas, no vivas. Aleluya. Dice que él la espantaba, ¿verdad? Que cuando ellos venían, esas aves venían, y después en la noche él vio una antorcha que se paseaba por en medio de la carne dividida. Y Dios le habló y le dijo, este es el pacto que estableceré contigo. Aleluya. Un pacto entre mí y ti. Oiga bien, Dios hace pacto, hermano. Es verdad. Pero el hombre no puede hacer pacto con Dios. Usted no ve que hay gente que predica y dice que venga y haga un pacto con Dios, venga y haga un pacto con Dios, para que te dé una casa nueva, un carro nuevo. O sea, usted con Dios puede hacer votos. Usted va y te dice, bueno, Señor, si tú me sanas, yo te voy a dar aquello, yo voy a hacer lo otro, pero esos son promesas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan lo que yo les prediqué, a ver, que le enseñé a la vez, del peligro de hacer votos a la ligera. La Biblia dice en Eclesiastés que mejor es que tú no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque Dios, el que le promete a Dios tiene que cumplirle. Aleluya. Ese es el tercer pacto que Dios hace con la humanidad, el que hizo con Abraham. Aleluya. Fíjense que la circuncisión es de Abraham, pero también Dios la rectificó en la ley. Ya estaba establecido, pero Dios lo rectificó cuando dio la ley. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, ya ellos estaban circuncidados, porque ellos venían con el pacto de Abraham. Aleluya. Ahora vamos a ver el cuarto pacto, el pacto sinaítico. Cuando Dios en el monte de Sinaí se le reveló a Moisés y le dio la tabla de los mandamientos. ¿Se acuerdan de eso? Que Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos, y cuando vino con ella, el pueblo había hecho un becerro de oro, y él se enojó. ¿Y qué hizo con la tabla? La extrayó y la rompió. ¿Qué cosa? Y Dios le dijo, bueno, ahora lábrala tú. Lábrala tú y tráela. Para yo escribir otra vez, pero no la voy a labrar yo. Aleluya. ¿Se dan cuenta, hermano? Él tuvo que labrar la piedra y traerla allá arriba para que Dios escribiera otra vez con el dedo de Dios los mandamientos. Y esos mandamientos que fueron escritos en tablas, Dios le dijo a él que la colocara en un lugar que Dios había mandado a preparar. Y ese lugar se llamaba el arca del testimonio. Porque esa arca iba a guardar los testimonios de Dios con el pueblo de Israel. Esa arca, Dios le dijo, prepárala, y le dio la medida, y tú vas a guardar ahí lo que yo te diga. Más tarde le dijo, pon esa piedra ahí de la ley, para que ellos sepan que yo le di mandamiento en el Sinaí. Entonces, después le dijo, coge también un efa de maná y ponlo ahí adentro. Cuando le dio el maná, para que el pueblo de Israel sepa que yo lo alimenté con pan del cielo, del desierto. Y se cansaron ellos de comer ese pan. Decían que el pan está liviano, ya estamos altos. Que nos den otra cosa. Carne, queremos carne.
Hermano, mire, la gente se cansa de todo, hermano. Así se cansa la gente hasta de venir a la iglesia y de buscar a Dios. Y tú lo ves que se van para atrás y te le dice, ¿por qué te fuiste? No sé, estoy cansado ya. No hayan cómo explicar porque se cansan, hermano. La gente se cansa de todo. Usted se imagina usted un pan, pero Dios da todo lo que Dios da. Usted tiene que hacer algo. Usted no piensa que Dios le va a abrir la boca, ay, va a caer de allá arriba el maná ni el jugo. El maná caía, pero ellos tenían que hacer algo. Tenían que cogerlo, recogerlo y tenían que prepararlo y cocerlo. Tenían que prepararlo y cocerlo, pero era pan de ángeles que Dios les dio, pan del cielo, hermano. ¿Saben lo lindo que es eso? Comer pan del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Y también Dios le dijo que guardaran ahí la vara de Aarón que reverdeció como señal de que Dios había cogido a Aarón como sacerdote y a su descendencia para el sacerdocio en Israel. Gloria a Dios. Entonces aquí, en el cuarto pacto es el pacto sinaítico. También el pacto, se le dice pacto de la ley. El pacto de la ley, porque ahí fue que Dios le dio ley y mandamiento a Israel. Y ese pacto, que está en Éxodo capítulo 19, 20 y 34, tiene como testigo, ¿verdad?, la tabla del pacto de la ley, y como señal Dios le dio para ese pacto que tenían que guardar el sábado. Trabajarían 6 días y el sábado tenían que guardarlo perpetuamente y para siempre. Eso es un mandamiento que no se puede cambiar para Israel. Para Israel, no para la iglesia. Gloria a Dios. Y le dio otra señal, ¿verdad?, la tabla de los mandamientos. Miren, el sábado es para Israel. Jesús dijo que Él es el Señor del sábado y Él lo cumplió por nosotros el sábado. Y cuando se celebró el primer concilio en Jerusalén, para no obligar a los creyentes gentiles a guardar la ley, ni a circuncidarse, ellos le escribieron a la iglesia de qué cosas tenían que guardar. ¿Se acuerdan ustedes? Que tenían que atenerse de ahogado, de sangre. La sangre no se puede comer, morcilla no se puede comer. Que tenían que atenerse de idolatría y también de fornicación. Todos esos pecados buenísimos. Pero no le hablaron de que tenía que guardar el sábado. ¿Se da cuenta? Le hicieron una exención a la iglesia de eso. De circuncidarse y guardar el sábado. Y ellos dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, la orden no es de ellos, es primero del Espíritu Santo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles esa carga. Aleluya. Porque hay mucha gente que está guardando el sábado porque creen que son judíos que todavía no han aceptado a Cristo. Un judío mesiánico no es el que ha aceptado a Cristo. Ellos mesiánicos son los que están esperando al Mesías. Pero el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador no tiene que guardar el sábado si no quiere. Porque es parte de la iglesia ya. ¿Entienden? Aleluya, gloria a Dios. Bien, vamos a ver el quinto pacto. El quinto pacto se llama el pacto levítico. Oiga bien eso, el pacto levítico. Ya ustedes saben lo que significa eso, creo yo, con decir la palabra. Dios le dijo a Moisés, mira, apártame los levitas, todos los descendientes de Leví, para la obra del tabernáculo. Ellos serán míos. Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, cuando murieron todos los primogénitos de todo lo que había, animal y todo el mundo en Egipto, Dios le dijo a Moisés, los primogénitos de Israel, conságrame lo que serán míos. De hombre, animal y todo primogénito en Israel es mío. Entonces aquí con este pacto levítico Dios le dice, yo voy a sustituir los primogénitos de Israel por los levitas. Ahora los levitas serán míos. Y ellos no tendrán heredad en Israel, sino que ellos dependerán de mí. Entonces, por eso les repartieron heredad a todos los demás, las demás tribus, pero a la tribu de Leví no le dieron heredad, porque la heredad de ellos era Jehová.
¿Qué le pertenecía a ellos? Le pertenecían los diezmos de Israel. Los diezmos de Israel. Las ofrendas no, las ofrendas eran de los sacerdotes. Y ellos tenían que diezmar el diezmo de los diezmos. Usted se da cuenta de ese mandamiento de los diezmos, cómo fue instituido. Dios instituyó el diezmo para que le aprendieran a temer a Él. Es decir, que ellos recibían el diezmo y también tenían que dar el diezmo de los diezmos. Hay muchos pastores que no trabajan y la iglesia les paga un salario para que coma y pague sus biles. Eso está bueno, porque Jesús dijo que el obrero era digno de su salario. ¿Verdad que sí? Pero ellos no diezman porque como es la iglesia que se lo da, algunos, no todos, yo no estoy diciendo que todos. Como es la iglesia que se lo da, piensan que no tienen que diezmar, porque eso es de la iglesia. Cuando Dios estableció que los levitas tenían que dar también el diezmo de los diezmos, y ellos se lo tenían que dar a los sacerdotes. Gloria a Dios. A los sacerdotes. Entonces, ellos no tenían heredad, su heredad era eso. Y Dios ordenó que se les separaran ciudades a ellos, para que ellos vivieran los levitas. Por eso las ciudades de refugio estaban preparadas en las ciudades donde estaban los levitas también. Gloria a Dios. Y las ciudades de refugio, ustedes saben para qué eran. Era para refugiar a los asesinos. Que mataran a alguien sin querer, por accidente. Aleluya. Para que no lo mataran los familiares del muerto. Pues si lo encontraban y lo veían, lo podían matar. Pero si él estaba en la ciudad de refugio, no lo podían tocar. El pacto levítico está en número 3 del versículo 5 al 16. Aquí Dios le ordenó a Moisés esto, de coger la tribu de Leví para el servicio del tabernáculo y el sacerdocio. Entonces los levitas tenían que andar con todo eso, recoger. Ellos eran que armaban y desarmaban el tabernáculo y lo cargaban también. Pero no podían mirar nada de lo que había ni adentro de la caja del pacto ni en ningún lado. Gloria a Dios. Miren, cuando los filisteos, la sangre de Jesucristo te cubra, cuando los filisteos pelearon con Israel, y Israel cuando llegó a la tierra prometida, Canaán, estableció el tabernáculo en Silo. Ahí ese tabernáculo del desierto, ellos lo pusieron ahí tenían el arca del pacto, y ahí los sacerdotes ministraban, y ahí era que el pueblo hacía los holocaustos y todo. Pero los hijos de Elí iban con el arca del pacto a la batalla con los filisteos. Y los filisteos se la quitaron. Se la llevaron a la tierra de ellos. Hermano, fue tremendo lo que pasó. Dios no lo mató por tocarla. Dios permitió que se la llevaran. Pero cuando llegaron allá, le vino una peste terrible. Le daba tumores a todos ellos. Unos tumores grandísimos. Y una rata gigante le llevó que le acababa con los campos. Entonces ellos estaban asustados. Donde quiera que lo llevaban, ya estaban que gritaban. Porque ya sabían lo que iba. No querían tener eso allá. Ustedes saben que ellos se lo llevaron como un botín de guerra, porque eso era de oro por dentro y por fuera. Era de madera de acacia, pero tenía oro por dentro y por fuera. Eso era lindo, ¿verdad? Pero, amados hermanos, ellos cuando vieron la situación tuvieron que devolverla. La devolvieron. Y la Biblia dice que ellos lo pusieron en una vaca, 2 vacas le pusieron en un carro nuevo que hicieron. Pusieron la caja ahí, la prepararon bien, con tumores de oro y ratones de oro, como ofrenda al Dios de Israel, por el pecado de haber cogido el arca. Y cuando llegó el arca allá al lado de Israel, llegó a un pueblo que se llamaba Besemes. Y dice la Biblia que ellos estaban cosechando el trigo. Y cuando vieron eso, se alegraron y fueron y la cogieron y sacrificaron la vaca, pero buscaron a los levitas para que hicieran eso. Pero cometieron algo fuerte. Abrieron la caja a ver lo que había dentro. 50.070 hombres murieron. Y murieron más en la batalla, murieron más que con la batalla con los filisteos, porque nada más 30.000 murieron en la batalla con los filisteos. Entonces, hermanos, es que no se puede ser curioso, ¿verdad? La Biblia no dice eso, pero a mí me parece que en ese acto ellos sacaron de ahí el maná y sacaron la vara de Aarón, porque no apareció más la vara de Aarón ni el maná, solamente apareció la tabla de los 10 mandamientos. Parece que ellos manosearon eso y sacaron eso de ahí, por eso murieron todo ese paquete.
Gloria a Dios. Yo pienso eso, pero no lo dice la Biblia, ¿eh? Aleluya. No es una enseñanza que yo estoy dando de eso. Aleluya. Bien, entonces, amados hermanos, ellos, los levitas, tenían eso. Y la señal que Dios le dio de ese pacto levítico está en Levítico 2:13. Fue sellado ese pacto por el pacto de sal. Toda la ofrenda, todos los holocaustos que ellos hicieran, tenían que hacerlo con sal. Levítico 2:13. Amén. Aleluya. Ese es el quinto pacto, ¿verdad? El Levítico. Ahora, el sexto pacto que Dios hizo, lo hizo con David. Y por eso se llama, con David, con Israel, por supuesto. Pero por eso se llama el pacto davídico. Pacto davídico. Y ese pacto, por medio de ese pacto, Dios otorga a la tribu de Judá y a la descendencia de David, a la raíz de Isaí, Dios le promete a David y a Israel, a través de ese pacto, que el Mesías, Jesucristo, saldría del linaje de David y de la tribu de Judá. Y establecería un reino que permanecería para siempre, un reino inconmovible. Jesús va a hacer eso. Él va a establecer un reino inconmovible. Cuando Él venga, 1000 años primero y después sigue por la eternidad. Aleluya. Miren, en este pacto de David, Dios envió al profeta Natán para decirle eso, que Dios había hecho, iba a hacer ese pacto con él. Y como señal, Dios le prometió que en el trono de David, siempre iba a haber alguien que se sentaría en él, de su descendencia, y que será eterno. Ese trono en Cristo Jesús. El reino de David sería eterno en Cristo Jesús. Aleluya. Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios le dijo, Natán le dijo a David, mira, Dios te va a construir un templo. Va a levantar a alguien de tu descendencia que le va a hacer el templo. Y ese personaje fue Salomón. Gloria a Dios. Salomón fue el que hizo eso. Aleluya. Miren, el séptimo y último pacto que Dios hizo con el hombre es el nuevo pacto. El pacto de la gracia. ¿Se acuerdan? El pacto de la alianza nueva y eterna en la sangre de Jesucristo. Y ahí sí vamos a estar hablando en Hebreos 9, donde nosotros leímos ahorita en el 8 y el 9, cuando Dios estableció ese nuevo pacto. Primero levanta a un sacerdote de la tribu de Judá, como él había prometido, que no era de la tribu de Leví. Un sacerdote que era conforme a él, porque no era terrenal, sino celestial. Porque los sacerdotes que se habían establecido, descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, eran humanos y morían, y no presentaban ofrenda con su propia sangre, sino que era de animales, de toros, de macho cabrío. Lo que la Biblia establece es que esos sacrificios no quitaban el pecado, sino que los encubrían, porque se derramaba sangre, pero de animales. Pero la de Cristo sí borra el pecado. Primero porque Él no presentó su sacrificio en el santuario terrenal, sino en el celestial, en el verdadero tabernáculo, en el del cielo. Y no lo hizo con sangre de animales, sino con su propia sangre. Una sangre sin mancha, sin pecado. El justo por los injustos. Aleluya. Miren, vamos a ver lo que dice aquí en 9, 11 al 15. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él no es creado, Él es engendrado, Él es Dios.
y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que el nuevo pacto de Cristo, la señal de ese nuevo pacto es en su sangre. Y él estableció como esa señal la Santa Cena, por eso es que celebramos la cena. Porque él dijo que celebraran eso siempre que nos reunáramos en memoria de él, para recordarnos del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, y que anunciemos que él regresa pronto, anunciamos su venida. Aleluya. Aleluya. Así que dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifica para purificación de la carne. Aquí está hablando del agua de la purificación. Esa becerra que habla ahí era la becerra rojiza que se quemaba fuera del campamento. Se sacrificaba ahí en el altar, pero se quemaba afuera. Y se cogía la ceniza para echársela al agua y hacer el agua de la purificación. Que una persona inmunda tenía que lavarse con esa a los 7 días y entonces podía entrar al templo. O era limpio. Gloria a Dios, ceremonialmente limpio. Ahora aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvara al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo, el mediador de un nuevo pacto. Y este es el pacto más importante, hermano. Porque cuando la Biblia habla aquí de este nuevo pacto, hace su referencia al primer pacto, al pacto de la ley. No a los demás pactos de que yo hablé, sino al pacto de la ley. Porque el pacto de la ley y este pacto establecieron un testamento. Por eso que Dios es el único que puede hacer pacto con el hombre, porque Dios es el que puede establecer el testamento. Y aquí dice en el libro de Hebreos que mientras que era necesario que él muriera, porque si no muere, no se establece el testamento, ¿verdad? Mientras está vivo, pues no existe el testamento. Con la muerte que se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Eso es lo que quiere decir. Mientras el testador está vivo, no es válido el testamento. Pero una vez que muere, ya, entonces ese testamento está establecido. Aleluya, gloria a Dios. Y en el versículo 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, en el pacto de la ley habían animales que se sacrificaban. Dios estableció eso, el sacrificio de animales para la culpa, por la culpa, para ofrenda, para acciones de gracia. Todo había que hacer eso. El primer pacto edémico sacrificó un animal para ponerle vestidura a Adán y a Eva, para hacerlo justo, para justificarlo. Y luego, en el pacto de la ley, Noé también hizo sacrificio, Abraham hizo sacrificio, en la ley se hizo sacrificio, y ahora era necesario que también se hiciera sacrificio. Porque sin sangre no hay redención. Aleluya. La redención viene por el derramamiento de sangre. Aleluya, gloria a Dios. Fue pues necesario, dice el versículo 23, 9:23, Hebreos 9:23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificada así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Quiere decir que cuando Dios estableció el tabernáculo en el desierto, Moisés cogió sangre y roció sobre todos los artículos del tabernáculo para purificarlo. ¿Eso qué dice? Aleluya. Y entonces, ahora, la sangre de Cristo rociada sobre nosotros también nos limpia. Y dice por qué. El versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el desierto, en el tabernáculo que lo hicieron los hombres, figura de verdadero. Porque Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, acuérdate de hacerlo exactamente como se te mostró en el monte, del modelo que se te mostró en
en el monte. ¿Y ese modelo de dónde era? El de verdadero, el del cielo. Aleluya. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está hablando aquí del día que el sacerdote entra para ofrecer el sacrificio por la expiación del pecado. Gloria a Dios. El sacrificio de la expiación una vez al año. Solamente. Y dice la Biblia que tenía el sacerdote primeramente que ofrecer por él. Tenía que entrar él llevaba un toro y un macho cabrío para eso. Pero tenía que hacer primero el sacrificio del toro y entrar y hacer expiación delante del arca del pacto por él primero. Porque era pecador. Porque si no hacía por él primero se moría. Y entonces después sacrificaban el cordero y venía y traía la sangre otra vez y hacía sacrificio por el pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, 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 santo Dios. Versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, o sea, ser sacrificado varias veces en la cruz, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de esta manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, de todos nosotros. Todo el que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y que quiera acercarse a Él y dejar que Él lo lave con su sangre y lo limpie, alcanza el perdón y la salvación, porque para eso vino Él. Y para eso se entregó y para eso murió. Porque Él aparecerá por segunda vez, otra vez en la tierra. Pero esta vez aparecerá, dice el versículo 28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él viene a buscarlo. ¿Qué dice la Biblia? Que Él viene con poder y gloria. Que Él no viene como cordero, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Eso dice capítulo 19. Viene como Rey de reyes y Señor de señores, sin relación con el pecado, para salvar a lo que Él vino a redimir, a nosotros, a los que hemos creído en Él. Aleluya. Y la Biblia dice que en el arrebatamiento los que hayan muerto en Cristo se resucitarán primero. Segunda de Tesalonicenses 4:17. Pero la lectura que leyó la hermana Yanelva habla de todo lo que van a ser salvos durante la gran tribulación también. Porque Dios va a tener misericordia durante la gran tribulación. Israel pasará por la gran tribulación. Pero Dios tiene un plan para salvar a mucha gente durante ese tiempo. Tendrán que lavar su vestidura con la sangre de Jesús. Tendrán que sacrificarse ellos mismos. Y yo digo, se sacrificarán ellos mismos porque no aceptaron el sacrificio de Cristo. Qué triste, hermano. Van a tener que dejar que le mochen el cuello. Porque la Biblia dice que ese es el castigo que le van a dar a ellos, a los que no se dejen marcar con la marca de la bestia. Serán decapitados. Es como si el Imperio Romano volviera otra vez a aparecer, porque el Imperio Romano tenía esos dos tipos de muerte. El de la cruz, crucifixión, y la decapitación. O sea, antes, como decapitaban a la gente, era con una plancha de metal, que le decían guillotina. Le ponían la cabeza aquí, en un sitio amarrado, y cuando eso bajaba, ¡pum!, se la cortaba de una vez de claro. Así le hicieron a Pablo lo decapitaron, pero a Pedro no, a Pedro lo crucificaron. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo, porque él dijo, no soy digno de que me crucifiquen igual que a mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, que Dios en su misericordia, aún en la gran tribulación, va a tener misericordia, va a haber mucha gente salva también. Aleluya. Por eso cuando la Biblia habla de la primera resurrección, la primera resurrección se refiere a la resurrección de Cristo, que fue el primero en resucitar. Nadie más resucitó antes de Él. Y en el libro de Mateo habla de lo que resucitaron después que Él resucitó. En Jerusalén hubieron muchos que salieron de las tumbas
y la gente lo vio después de que Jesús resucitó. También los que hayan muerto con Cristo resucitarán el día del arrebatamiento primero. Tienen la preferencia que nosotros, que estemos vivos. Que yo voy a estar vivo también, ¿verdad? Amén. Dicho si hubiera ventilado y que esté vivo ese día. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque no hubiera muerte, hermano. Seremos transformados, un abrir y cerrar de ojos, no pasaremos el dolor de la muerte. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Eso es un misterio poderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Y durante la gran tribulación, pues Dios también tiene a los 144,000 sellados de Israel, los 2 testigos y 3 ángeles para predicar el evangelio a toda lengua, pueblo y nación. Y eso es maravilloso porque aún así la misericordia de Dios es tan grande que aún así en medio de la ira también va a salvar gente. Aleluya. Y la multitud era millones de millones, dice la Biblia ahí, ¿verdad? Que estaban con palmas y vestidos de blanco delante del trono y del cordero. Qué bueno. Pero no esperen a estar en la gran tribulación para ser salvos. No esperen estar allí para aceptar a Cristo. Aceptémoslo ahora. Porque ahora, la palabra dice, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de Dios para salvación. Pero no esperen a que sea tarde porque puede hacer que sea muy tarde. Miren, mucha gente de la que se le cayó esa pared allá en Santo Domingo encima, el techo, habían dicho y ahora están presentando los videos que ya se iban a entregar al Señor. Que hubo un pelotero que dijo, ya yo me voy a, este es el último día que vengo a la discoteca porque ya me voy a entregar al Señor. Me voy a rendir. Pero le fue muy tarde porque probablemente no le dio tiempo a confesar. Quizás le cayó la pared y ya pasó al otro lado. Porque había confesado que él quería mucho, le gustaba mucho el mundo. Ese es el problema de la gente, hermano. La gente ama tanto al mundo que no se quiere desprender del mundo. No quiere dejar al mundo. Y Jesús dijo que no se puede agradar a dos señores. Usted o agrada al mundo o agrada a Dios. Pero si agrada al mundo, no agrada a Dios. Y si agrada a Dios, no puede agradar al mundo. Gloria a Dios. No podemos estar un pie adentro y otro afuera. Uno allá en el mundo y otro acá en la iglesia. No, hermano. O usted es de Cristo o no es de Cristo. O se es o no se es cristiano. Oiga bien, o se es o no se es cristiano. Hay muchos cristianos que son de boca. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque hay muchos diciendo, yo soy cristiano, yo voy a estar a la iglesia. Y son mentirosos, hermanos, profanos, no van a ninguna iglesia. Y hacen cosas terribles por allá. Y la gente le cree que es verdad que vienen a la iglesia. Lo que son es tropiezos para otros. Porque la gente cree que es verdad que esa es la actitud de la iglesia. Son impíos. Y yo lo digo porque aquí hay gente que viene una vez al año quizás o 2 veces de visita y dicen que son de aquí. Y no son de aquí porque no son miembros de esta iglesia. Hacen y deshacen por allá. Es terrible, hermano. Que Dios tenga misericordia porque, fíjate, si nosotros nos damos cuenta de lo que le pasó a Esaú, la Biblia dice que él se arrepintió con llanto y con lágrimas de haber vendido la primogenitura al hermano. Pero la Biblia dice que fue tarde para el arrepentimiento, porque ya la bendición se le había llevado al hermano. ¿Entiendes? Entonces, hay momentos que puede ser tarde para el arrepentimiento, y eso le pasó a esa gente. Le cogió el tiempo, por estar dando tiempo al tiempo. Hay mucha gente que dice, no, ahora no, todavía Dios no me ha hablado, ahora no porque estoy muy joven. Yo era uno de los que decía eso. Ahora estoy muy joven todavía, quiero parrandear. Y miren lo que trae la parranda, muerte, perdición. El único que da vida es Cristo. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde.